Bueno, muy buenas. Después de una ausencia más extendida de lo que me gustaría, les traigo un nuevo video sobre espejismos. En el video anterior vimos cómo es que los rayos, los caminos por los que se propaga la luz, pueden representarse por curvas en el espacio que satisfacen una ecuación diferencial, que es la ecuación de rayos. El trabajo ahora, entonces, es encontrar soluciones de esta ecuación, o sea, darle a la ecuación un medio particular que va a estar definido por su índice de refracción como función de la posición, y resolver después para diferentes puntos y direcciones iniciales de propagación. Inevitablemente vamos a usar algunas cositas de matemática, pero igual que antes no es mi intención entrar demasiado en detalle. No pretendo que las ecuaciones se entiendan en profundidad, sino más bien la idea es mostrarlas, ¿sí? Por lo menos para que el que no sabe cálculo vea que son cosas que están ahí, que se derivan a partir de consideraciones bien definidas y no son algo que la gente se saca de la galera, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es considerar un medio en el que el índice de refracción depende solo de una coordenada, digámosle x. En este caso la simetría nos deja reducir las tres coordenadas espaciales a solo dos, o sea, el rayo vive en el plano formado por la dirección x y la dirección de propagación inicial. Podemos entonces escribir la ecuación de rayos en sus componentes. La segunda ecuación es simple. Si la derivada del producto n por dz a ds se anula, entonces ese producto se mantiene constante a lo largo del camino de propagación. Esta relación no es otra cosa que la conocida ley de Snell, aunque a lo mejor está un poquito irreconocible. Veamos cómo se recupera su forma estándar. Si de la curva tomamos un pedacito diferencial de S, podemos descomponerlo en sus componentes según z y x. Si φ es el ángulo que forma el elemento de camino con la vertical, entonces la derivada de z con respecto a S es simplemente el seno de ese ángulo φ. Y entonces el producto n de x por la derivada de z respecto a S en realidad es n de x por el seno del ángulo φ, que va a seguir siendo una constante a lo largo del rayo por el resultado de la ecuación anterior. Y precisamente esta es la forma usual de la ley de Snell. Pero volvamos a las ecuaciones. Tenemos la ley de Snell y podemos usarla para escribir la derivada con respecto a S como una derivada con respecto a Z. Con eso entonces podemos escribir el lado izquierdo de nuestra ecuación 1 como una derivada con respecto a Z. Y entonces nos queda una nueva ecuación diferencial que es completamente análoga a la de la trayectoria de una partícula en un campo de fuerzas que apunta en la dirección en la que aumenta el índice de refracción. Eso es bastante conveniente, porque tenemos cierta intuición sobre el movimiento de cuerpos que podemos usar para describir cómo se va a propagar la luz sin necesidad de calcular exactamente los rayos, es decir, de resolver la ecuación. Por ejemplo, pongamos que tenemos un medio con un índice de refracción que decrece con la altura, ¿sí? Como indica el degradé este en el dibujo. La derivada del índice de refracción es entonces negativa, y eso quiere decir que el campo de fuerza análogo del que hablaba recién apunta hacia abajo. Si la luz ingresa al medio con dirección hacia arriba, lo que va a pasar entonces es que su camino en el medio se va a ir deflectando hacia abajo, de la misma forma que una piedra lanzada en un tiro oblicuo termina volviendo a la Tierra después de un rato por efecto de su peso. Si por el contrario tenemos un índice que crece con la altura, entonces la fuerza análoga va a apuntar hacia arriba, y hacia arriba entonces se van a deflectar los caminos de la luz. En este punto vale notar que, como cualquier otra, nuestra analogía de partículas tiene un límite. O sea, si bien es cierto que los rayos pueden verse como trayectorias de partículas, eso no quiere decir que un rayo de luz sea efectivamente un chorro de partículas. Y de hecho no puede serlo, porque la velocidad de propagación de la luz aumenta en dirección contraria a la de esta especie de fuerza de la que estamos hablando acá. Y eso es justo lo contrario a lo que sucede con partículas en campos de fuerza. El primero en avivarse de esto aparentemente fue Fermat, cuando dedujo la ley de Snell a partir de su principio de tiempo estacionario. Bien, con lo que hicimos hasta ahora nos alcanza ya para entender el espejismo rutero. Pongamos que estamos sobre la ruta y vemos un auto venir de frente. Como la temperatura del asfalto estaba muy por encima de la temperatura ambiente, inmediatamente sobre la ruta el aire tiene una temperatura que es bastante mayor que, digamos, a medio metro de altura. Eso quiere decir que su densidad varía muy rápidamente en ese primer medio metro y por lo tanto también su índice de refracción, quedando más o menos constante en los metros siguientes. Podemos entonces dibujar rayos más o menos rectos que van desde el auto hasta nuestros ojos y que van a formar una imagen recta en la posición en la que efectivamente está el auto. Pero también podemos dibujar otros rayos que parten desde el auto en dirección a la ruta, pero que por la rápida variación del índice de refracción son deflectados hacia arriba, terminando también en nuestros ojos.
Estos rayos que se cruzan durante la propagación nos van a dar una nueva imagen que va a estar por debajo de la original y además va a estar invertida como si fuese una imagen especular. Y eso es precisamente lo que vemos en la ruta. Con esto ya podemos ir dejando el tema. Hay varios tipos de espejismos que se observan en diferentes situaciones, pero en todos la física del problema es la misma y los elementos son los mismos que estuvimos revisando hasta ahora. No quisiera terminar igual sin antes mencionarles que si alguien tiene ganas de seguir indagando en estas cosas y demás, pueden darle una mirada a la página de Andrew Young sobre espejismos. Andrew Young es un astrónomo, es alguien que está más bien especializado en todas estas cuestiones de refracción atmosférica, espejismos y demás. Publica artículos en revistas científicas, etc. Y tiene esta página que está en inglés y, digamos, de entrada puede no ser muy amigable, pero donde está toda la información. Si alguien tiene ganas de aprender algo sobre este tema y enterarse de algunas cosas, entren acá y naveguen un poquito por la página porque ahí, digamos, está todo explicado y además hay simulaciones, trazado de rayos y demás. Así que está muy bueno, denle una mirada, estudien, entérense un poquito y así no se van a dejar chamullar. Acá voy terminando y hasta el video que viene.